Bueno, estamos iniciando un viaje hacia el Cerro Pan de Azúcar. Estamos aquí con los compañeros en este momento, con Álvaro y con Julio, compartiendo unos mates como Dios manda, ¿eh, Julio? Sí, exactamente como Dios manda. Y bueno, es una bendición poder compartir estos mates, una especie de firmar la pipa de la paz, más en un momento donde nos dirigimos justamente a una unificación. Vamos para el Cerro Pan de Azúcar y bueno, estamos con Álvaro también, colaborador de Ceres. Para un encuentro del solsticio, del equinoccio de primavera del 2014. Hacia allá nos dirigimos entonces. Buen viaje. Buen viaje, muchas gracias. Adelante. En el móvil de Ceres vamos rumbo a unificación, ya que estamos con Álvaro y con Julio Camargo. La intención en este momento es compartir una historia de vida extraordinaria de un hombre que es uno de los adelantados pioneros de este despertar de conciencia, Julio. Y bueno, nos gustaría, Julio, que nos contaras un poquitito de lo que ha sido tu experiencia de vida junto a tu esposa. ¿Cómo ha sido tu experiencia para despertar la conciencia? ¿Cuántos años hace? Los viajes que has hecho, estos contactos extraordinarios con personas históricas dentro del mundo también del contacto, tu camino por saber cómo es nuestro país, energéticamente hablando, este viaje hacia la unificación que hoy 2014 estamos realizando. ¿Cómo se origina todo eso? Por favor, cuéntanos. Bueno, Ahora ya estamos. el hecho se origina hace muchos años, porque de esto llevamos prácticamente transitando 40 años, ¿no? Pero ha sido muy lento, muy costoso en lo que a la búsqueda, en lo que en cuanto a búsqueda podemos referir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta que hay inquietudes que ya estaban conmigo desde la más temprana niñez, pero la educación recibida y el nivel intelectual en un lugar de campo con tercer año solamente de escuela rural, que era ahí teníamos que ir hasta tercero y ya dejar de ir o repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque no había más, simplemente era primero, segundo y tercero. Eso me planteó una cantidad de interrogantes a lo largo de los años, como digo, a lo largo de mi niñez, que no podía dar una respuesta. Y al no dar una respuesta coherente que de alguna forma estuviese de acuerdo con mi ser interno, sin hablar nada de eso en aquella época, por supuesto, no estaba conforme. Entonces, como todos los niños, tenía amistades extraordinarias, invisibles, con las cuales conversaba, con las cuales le pedía consejos, le pedía dirección y guía, y de alguna manera todo eso, esa inquietud interna me fue orientando hacia determinadas lecturas que la limitada biblioteca de la limitada biblioteca de la escuela poseía. Bueno, pasan los años, sigo en oficio trabajando con personas que de ninguna manera estaban acorde a esas situaciones, no se le interesaba tampoco, de manera que no podía plantear ni preguntas ni limitadas respuestas. Así las cosas, viene la época del fenómeno extraterrestre, platos voladores, etcétera, etcétera. La cosa me llamaba mucho la atención, pero no le encontraba una coherencia.
y la encontraba solamente en las revistas. Y yo amo las revistas de historieta. ¿Por qué? Porque en ellas pude seguir a Shakespeare, pude seguir a Goethe, por ejemplo, a través de, que le parezca mentira, a través de las revistas de historieta. Pude seguir literatura clásica que aparecía en esa forma, pero orientadas hacia niveles intelectuales más provisorios, ¿verdad? Sigue la época en que dejo la profesión que tenía y me interno en el campo con un establecimiento de campo donde pasaba muchas noches arando con el tractor. Eso quiere decir que estaba atento al cielo y mirando siempre, ¿será cierto lo que decía aquella revista? ¿Será cierto todo lo que pensaba? Bueno, pero no se podía hablar con nadie en aquella época. Estamos hablando de la década del 50, casi pisando la década del 60, ¿no? Luego contraemos matrimonio con mi esposa y en determinado momento el establecimiento hubo que liquidarlo porque había llegado su término, había cumplido su ciclo, había que entregar el campo, todas esas cosas. Y siempre a través de todo eso cada vez me planteaba más inquietudes que no tenían, como dije al principio, respuesta de ninguna especie. Entonces resolvimos con mi esposa irnos con el oficio que tenía, que es chapista, mi oficio es chapista, a la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ahí tomo contacto por primera vez con algo bastante extraño que me llamó mucho la atención, con un señor que me habló de los Arrampa. Fuimos procurando ir en una excursión y el señor que era el dueño era el que atendía ahí a los clientes, y entonces me informó de los Arrampa, que era, le preguntaba, porque lo que me preguntó concretamente era, pero usted es de Montevideo. No, de Montevideo no, porque los Arrampa estuvo. ¿Quién? Los Arrampa, yo que sabía quién era, ¿no? Pero entonces me planteó la pregunta, me habló del primer libro de los Arrampa, que era una trilogía primera, por ejemplo, El tercer ojo, El médico de Tíbet y El cordón de plata, y a una librería que había en ese lugar donde estábamos, iba y sacaba el libro, apenas lo abría para no quebrarle las hojas para nada, porque después lo llevaba y me lo cambiaban por unos pocos pesos, me lo cambiaban por otro. Y ese lo vendían como usado, pero usado flamante, ¿no? De esa manera tomo contacto con los Arrampa, pasa el tiempo, de Córdoba nos fuimos a Salta, nos llevó más o menos 2 años o 2 años y medio ese periplo, y volvimos a Uruguay. Entonces me ocupo un poquito de todas aquellas inquietudes que no solamente estaban en mí, sino que habían surgido a través de esas preguntas que no habían tenido respuesta, ¿no? Pasa el tiempo y tomo contacto con la Orden Rosacruz, que ya había estado conectado en información, se entiende, pero como vi que tenía algo parecido a lo que los Arrampa decía, quise saber cuál era la conexión. Bueno, ahí entro en la orden,
mi esposa también, y participamos juntos de algo que éramos los únicos en el lugar que estábamos, que era Maldonado, ¿no? Es decir, cuando nos vinimos de Salta ya no nos fuimos más y nos quedamos a trabajar en Maldonado. Sigue transcurriendo el tiempo, cayendo las hojas del almanaque, y tomo contacto con Rama, por ejemplo, ¿no? La primera secuela de la presencia extraterrestre con vías a tener una organización. Era Misión Rama. Pero tomo contacto con esto debido a que nos fuimos con mi esposa a un viaje a Machu Picchu, pero un viaje común y corriente como lo podía hacer un turista en ese momento, sin más inquietudes que las de conocer Machu Picchu. Pero cuando fuimos, como ya conocíamos, fuimos por Salta. De Salta fuimos a Bolivia, atravesamos Bolivia, después fuimos a La Paz. En La Paz tomamos un remis que nos llevó a Puno en Perú, de manera que habíamos visitado ya algunos lugares históricos, el caso Tiahuanaco, etcétera, etcétera, de los cuales ya había leído algo. Pero una señora que conocía había sido agregada diplomática en la ciudad de Lima y había estado hospedada en una casa que le había dado hospedaje, una casa de familia. Conocía a alguien que me dio una recomendación para que lo saludara y le llevara algo en su nombre. Bueno, en fin. De todas maneras, después de haber ido a Machu Picchu, Titicaca, los indios Uros, todo eso que hace un turista determinado, llegamos a Lima nuevamente, ¿no? Y ahí hago entrega de la misión que tenía para esa familia. Ahora me atendió un señor, Carlos Paz, y bueno, cumplí mi misión, me quedé contento. Pero cuando regreso le pregunto a María Elena, que así se llamaba la señora que menciono, le digo, dime, un señor de acá, de un centro, de CIFE, un centro que había en Montevideo en aquel momento, me recomendó que leyera SOS a la Humanidad de JJ Benítez. Yo lo tengo, te lo presto. Muy bien. Resulta que cuando me leo el libro de JJ Benítez, SOS a la Humanidad, me doy cuenta de que había estado de visita a llevarle todo lo que me había dado la señora para ellos en la casa de Carlos Paz, el padre de Sisto Paz. Tremendo. Y por ahí inicio una nueva secuencia de búsqueda y de locura un poco, porque no sabía ni cierto lo que buscaba ni dónde lo iba a buscar tampoco. ¿Eso en qué año fue, Julio? Esto fue en la década del 70, estamos hablando del 74 al 78 más o menos. Pero que yo visitamos Lima, creo que era concretamente por el 75-76, más o menos. Ahí nos damos cuenta entonces de cómo fue todo sincronizando para que tú tomaras contacto con estas personas, para que se abriera lo que hoy estamos disfrutando. Buscaba sin saber lo que buscaba, pero incluso acá donde estamos frente al Cerro Pan de Azúcar, acá sucedió algo también que merece otro capítulo para contarlo, porque merece... Se habla de una puerta, ¿no? Un detallado, un detalle amplio, para poder ser entendido y para bendecir una vez más a los poderes divinos que me hayan siempre salvado de entrar en el mundo astral sin preparación previa.
sin saber cómo me defendería de los posibles fantasmas que podían aparecer, porque ni siquiera pensaba que podían aparecer, ¿verdad? Y hoy, a lo largo de los años, me doy cuenta cómo eso ha sucedido. Y luego después se fueron agregando otras cosas. Tomo contacto con la escuela arcana a través de los libros de Alice Bailey, y con el maestro tibetano, que ya es esotéricamente más profundo, que menciona todas estas cosas sin soslayarlas, pero sin profundizarlas tampoco, como que son cosas que nos ocurren a los seres humanos en el vivir diario, pero que para llevar adelante un proceso más profundo necesitamos trabajo, fuerza y sudor. No es así. Y ahí entra el tema del pan de azúcar. Luego siguen pasando el tiempo, y ya los viajes que hicimos con mi esposa, ella no está más en este plano, pero los viajes que después hicimos con ella fueron todos organizados en procura de rozar el tema que nos preocupaba y de obtener alguna respuesta. Bueno, más o menos por ahí está lo que se puede llamar un despertar, entre comillas, porque uno está despertando cada día y cada día se le presentan nuevas interrogantes que creía haber tenido ayer la contestación, y resulta que esa contestación correspondía a algo psíquico y no en la profundidad de una mente que ha superado determinada situación. Bueno, estamos entrando en la reserva, la fauna aquí de Cerro Pan de Azúcar es esplendoroso. Ahora vamos a ver las imágenes y seguimos con Julio. Hacemos una pausa y volvemos. Sí.